Qué bueno que usted mantiene la sintonía en Entre Opiniones en esta nuestra entrevista central que estamos nosotros conversando con el señor Ramón Rodríguez, historiador, a propósito de que este día 25 de septiembre pues se cumplen estos 61 años del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch. Don Ramón, hay muchos aspectos que hemos estado tocando nosotros en esta entrevista sobre cómo reaccionó en ese entonces la sociedad dominicana, también usted describiendo cómo fue el profesor Juan Bosch, y también pues hay otros aspectos que debemos nosotros de tocar, por ejemplo, cómo reaccionó la comunidad internacional en este momento cuando se derrocó al profesor Juan Bosch. Mire, la sociedad internacional que vivía dentro del marco de la Guerra Fría, digamos, en plena adolescencia de la Guerra Fría, porque... Recién comenzaba. Sí, porque ya tenía 18 años la Guerra Fría, ¿no? Estábamos en el 63, comenzó en el 45 más o menos, tenemos 18, 15, 20 años. A nivel internacional teníamos el problema de Cuba, teníamos el problema por Venezuela, teníamos el problema con Haití sobre Cantabre y teníamos el problema nuestro aquí, además de todo lo que estaba ocurriendo, el desastre y desaparición de las tiranías en los diferentes lugares de América Latina. En República Dominicana el golpe de Estado llamó la atención, como dije hace un momento, a la sociedad dominicana, que no creyó, pero que sí sabía que podía producirse el golpe de Estado. Y el profesor Bosch crea el ministerio, los ministros colectivos de su gobierno, nombrando a personas que eran prácticamente desconocidas para la sociedad dominicana, señala Rafael Gamundi Cordero en su libro Afán de Libertad. Solo Jacobo Magluta, Antonio Guzmán Fernández estaban allí en ese momento, que la gente sabía que eran PRDistas. Fueron otras personas que no eran PRDistas a la conformación del gobierno. Segundo, el profesor Bosch, cuando llegó al poder, ya no tenía el mismo pensamiento frente al Estado que cuando estaba como dirigente político, como organizador y como cuando funda el partido en La Habana, ¿verdad? O como cuando está en el exilio. No, ni siquiera. Mira, primero, Bosch no es el fundador del PRD en La Habana. El fundador es Enrique Cotubanamá Enrique, y a Bosch lo llaman. Lo llaman, okay. Cuando llegó de Puerto Rico, que estaba escribiendo las obras completas de Hosto, se va a La Habana y lo llaman. Entonces, el profesor Bosch, honrado a la máximo como hombre honrado, serio, ¿no? Honesto, pero no nació para ser presidente, nació para ser un buen escritor, un buen teórico político, sociólogo, historiador, eso es mi pensar, pero para dirigir el Estado no. Cuando llegó al Estado... Le faltó temple, le faltó temple, fue débil en el Estado. No pudo reaccionar. Dice Rafael Gamundi Cordero que se incomodaba con facilidad y no pudo reaccionar frente a la oposición. Y señala Rafael Gamundi que el apresamiento de Bonillita fue un fuego muy ardiente para la oposición en beneficio de ellos. Y que si el profesor Bosch seguía los lineamientos del programa del partido para llegar al poder, se hubiera ganado a las grandes masas populares, pero
eso se quedó en el limbo. Entonces, el profesor Bosch no escuchó a Ángel Miolán, que le pidió que motivara, que movilizara el partido en apoyo del gobierno. El profesor Bosch no lo hizo. El profesor Bosch, en un encuentro que tuvo en la Fuerza Aérea, señala que el comunismo es lo más odioso, lo más desastroso que hay para la sociedad y que él no comulga con eso. Pero esa posición, profesor, que usted decía ahorita que no había una persona más anticomunista que Juan Bosch. Entonces, cuando él baja a la Fuerza Aérea, tiene ese reafirma y hace esa afirmación, no sería, porque si uno ve, por ejemplo, las propuestas, los escritos, los discursos, uno lo enmarca dentro de un discurso socialista. ¿No sería esa postura ante la Fuerza Aérea una postura de pose? No, era real. ¿Era real? Sí. Entonces, por ejemplo, sigue diciendo Gamundi Cordero en su libro Afán de Libertad, que cuando el profesor Bosch se reúne con el presidente Kennedy, le pidieron que qué pensaba acerca del bloqueo a Cuba. Y señala el libro, el autor, que Bosch más o menos aceptó ese bloqueo y que apoyaba ese bloqueo a Cuba. De manera que hay un dato muy especial. Bosch, cuando se dio cuenta que era eminente el golpe de Estado, no llamó a tiempo al hombre que lo había coronado para llegar, por una parte, al gobierno, que era el coronel Rafael Fernández Domínguez. Y cuando lo llama, a las 12 de la noche, ya es muy tarde. El coronel está en el interior y viene a todo dar a Santo Domingo, reúne a 12 compañeros. En un trabajo que tengo, yo lo titulo Los 12 titanes del contragolpe, porque ellos estaban en condiciones, como dijo Fernández Domínguez, presidente, somos 12 hombres, pero estamos en disposición de revertir todo y devolver el gobierno. Porque manejaban tropas. Entonces, el otro caso que llama la atención es el caso de Rivitini, que Viña Román lo llama al palacio alrededor de las 2 de la mañana y le dice, mire, nosotros no queremos sacar a este hombre del poder. Sin embargo, él quiere renunciar. Hizo una carta y nosotros le dijimos que no. Hizo otra carta y dijo que iba a renunciar. Eso está en el libro Afán de Libertad de Rafael Cordero. Entonces, el profesor Bosch, con todas sus ideas democráticas, liberales, no quería ser presidente. No le interesaba estar en el poder, porque él dice, mire, y cito el mismo libro, dice, mire, si yo no puedo cancelar a un oficial, yo dejo la presidencia. Entonces ahí es donde se refleja la falta de temple y de carácter. Entonces, ahí debió ser más fuerte frente a lo militar, pero claro, estaba con todo lo militar encima. ¿Por qué? Porque le habían dejado la ley sobre las Fuerzas Armadas y en esa ley se establecía que los militares en cuestiones de justicia debían ser juzgados en los tribunales militares. Y Bosch quería entonces separar a un grupo de oficiales que consideraba que no eran dignos de estar dentro de las Fuerzas Armadas y los altos mandos se opusieron a eso. Le decían a Rivitini, sí, pero nosotros le decimos que no lo cancele todo.
y que lo haga después. El profesor Bosch dijo que no. Entonces, no sé si le estoy contestando la pregunta que ustedes me han hecho, Exacto. porque en el contexto internacional la situación era grave en lo que se refiere a República Dominicana. La fuerza más reaccionaria política estaban accionando contra el gobierno popular, y vuelvo a repetir que las medidas políticas, la llamada al partido, movilizar el partido, todavía el 20 de septiembre, Ángel Miolán, Peña Gómez y demás hacen un manifiesto llamando la atención del presidente y del pueblo para que se movilicen en función del eminente golpe de Estado que se va a dar. Sí, profesor, ese tema lo vamos a seguir dilucidando con un poco más a profundidad, más otros temas, ¿verdad?, en nuestro próximo bloque, porque ahora nos tenemos que ir a una pausa, y cuando regresemos vamos a conversar. Se nos va a unir a nosotros el profesor Álvaro Camaño. Él es vicedecano de la Facultad de Humanidades de la UAS y es docente de historia de la misma, de la Casa de Estudios. De Altos Estudios. Sí, de Altos Estudios. Va a ser ya el último bloque, entonces le pedimos que sigan con nosotros, porque cuando regresemos tenemos más acá en Entre Opiniones.